Y yo quiero hablarles sobre un tema que quizás ya lo hemos escuchado muchas veces, pero es oportuna la ocasión para que hablemos sobre renovar nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros renovamos día con día nuestra mente? Amén, ¿verdad? Amén. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra en esta noche nos está diciendo, amados hermanos, nos está diciendo que nosotros debemos elegir en qué pensar, ¿verdad? Que hay cosas en las que deberíamos pensar. En otras palabras, nosotros podemos escoger nuestros pensamientos. Ahora bien, yo sé que todos tenemos pensamientos que en ocasiones son contrarios a la palabra. Yo creo que todos aquí en esta noche hemos tenido en algún momento pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la palabra en esta noche nos dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos está diciendo, amados, que nosotros elegimos en qué pensar, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, nuestros pensamientos van bien adelante de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos hasta 10 años adelante, ¿verdad? Y muchas veces el pensar nos roba la paz. El pensar nos quita la paz interior. Hoy nosotros podemos ver, amados hermanos, que hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, hay mucha desesperación, no en el pueblo de que está afuera, en el pueblo de Dios. Hace unos días tuve una experiencia con una hermana, no es de aquí, y ella llega y me dice, mire, siento algo horrible, siento que mi corazón se me sale, siento que tengo taquicardia, siento que respiro fuerte. Y entonces le digo yo, ¿pero tiene alguna preocupación? Así, ¿verdad? ¿Tiene alguna preocupación? Y ella me dice, bueno, tengo tantas, pero toda la vida las he tenido, pero hoy me siento fatal. Y le digo yo a ella, y le tomo este texto bíblico y le digo, voy a leerle un texto bíblico. Y le leí este texto de Filipenses 4:8 y yo le decía, ¿en qué está pensando? Si toda la vida tenemos problemas, si todo mundo ha tenido problemas, pero hoy nosotros agarramos como más a pecho, como más las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la confianza en Dios, porque no estamos renovando nuestra mente, porque muchas veces, amados hermanos, nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, por lo que el mundo está diciendo, por lo que el mundo nos está manifestando. Y olvidamos que la palabra de Dios tiene miles y miles de promesas, 33,000 promesas para usted y para mí. Promesas que pueden cambiar nuestra mente y que al cambiar nuestra mente también pueden cambiar nuestra condición como ser humanos. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles.
Si usted abre las redes sociales, usted escucha ahí miles de dificultades. Si va al televisor, lo mismo. Si va, de repente se toman el costo de llamarlo para contarle lo que está sucediendo. Y nosotros nos dejamos minar nuestra mente y empezamos a pensar con tiempo. Empezamos a pensar en lo que va a suceder el otro año, en lo que va a suceder dentro de 3 años, en lo que va a suceder dentro de 10 años. Y realmente sabemos que nosotros solo tenemos un presente, que el pasado ya pasó y que lo que usted vivió en el pasado, por mucho que quiera hacer hoy, ya no puede remediarlo. Puede mejorar la situación, puede cambiar la situación renovando su mente, pero lo que ya pasó, ya pasó. Ahora tiene el presente, lo que estamos viviendo hoy, y ese sí es de nosotros, porque con el presente nosotros podemos renovar nuestra mente, y al renovar nuestra mente también vamos a renovar nuestra forma de vivir. Y el futuro, pues no es de nosotros, amados hermanos. No es de nosotros, el futuro no es de nadie, es de Dios. Y Él tiene, dice la palabra que desde que nacemos hay un libro escrito. Ahí están todas las cosas, dice el Señor. Entonces, lo que ya pasó, no podemos hacer nada. Lo que en el presente podemos hacer miles de cosas. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de ser, conocer más del Señor, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, aferrarnos a la palabra, vivir de acuerdo a la palabra. Y el futuro, pues está en las manos de Dios. Pero en esta noche el Señor nos está diciendo que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es agradable, en todo lo que hay alguna virtud, que en eso pensemos. Pero como les decía, nosotros pensamos en todo menos en lo que es bueno. Y dice la palabra que nosotros podemos escoger nuestros pensamientos. Como les decía, todos tenemos pensamientos muchas veces que son contrarios a la palabra. Yo no sé usted, pero a mí muchas veces me ha pasado que tengo pensamientos que no están de acuerdo a la palabra, y yo reacciono y reflexiono y yo le digo: Señor, ata mis pensamientos a los tuyos. Ata mis pensamientos a los tuyos. Cambia mis pensamientos. Toma el control de mis pensamientos. Porque el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestra mente. La mente siempre va adelante. Y dice la palabra en Romanos capítulo 7, versículo del 21 al 25. Romanos, si lo podemos poner en la pantalla, Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Así que dice, así que queriendo yo hacer el bien, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la palabra también nos dice que todos pecamos. Y que si alguno dice que no ha pecado, mentiroso es. Pero en esta noche, ¿verdad? Nosotros podemos renovar nuestra mente.
Y Romanos 7, 21, 25 nos describe la lucha interna del creyente entre la voluntad de hacer el bien y la realidad del pecado. El apóstol dice: quiero hacer el bien. Mi espíritu quiere hacer el bien, pero mi carne dice otra cosa. Por eso dice la palabra que necesitamos fortalecer el espíritu. Porque cuando fortalecemos el espíritu, aunque la carne sea débil, dice, el espíritu es fuerte. Pero ¿cómo vamos a fortalecer el espíritu? Lo vamos a fortalecer viviendo, creyendo su palabra, meditando en su palabra. Es la única forma en que nosotros podemos fortalecer nuestro espíritu. Porque el apóstol Pablo lo decía aquí: yo quiero hacer el bien, pero muchas veces quiero hacer el bien, pero estoy haciendo el mal. Entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos renovar nuestra mente cada día. ¿Y cómo la vamos a renovar? Viviendo de acuerdo a su palabra, escudriñando su palabra, leyendo su palabra y viviendo de acuerdo a ella. Ustedes van a decir, siempre predican de lo mismo, que leamos la palabra, que leamos la palabra. Pero, amado hermano, si usted no lee la palabra, no tiene fundamento. Si usted no lee la palabra, es como dice la misma palabra, es como una nube que cualquier viento la mueve. Entonces, una forma de fundamentarse, una forma de renovar nuestra mente es leyendo su palabra. En los grupos de vida, nosotros meditábamos sobre este texto bíblico. Y me gustaba que una de mis hermanas me decía, hermana Delfinita, porque yo les decía, ¿qué es? Meditábamos y el tema era meditar en la palabra de Dios. Y yo le decía, ¿usted no va a meditar en la palabra de Dios? Si usted primeramente no lee, si segundo no piensa y tercero si no escribe. Y me gustaba lo que me decía, hermana Delfinita, me estoy levantando después del tema, me estoy levantando por las mañanas, estoy escudriñando la palabra y estoy escribiendo. Entonces ella en ese momento empezó a meditar en la palabra de Dios. Y el meditar en la palabra de Dios renova nuestra mente, renova nuestros pensamientos, renova nuestra forma de ser. Dice el versículo 23 de Romanos: la ley del pecado que se revela en nosotros ataca nuestras mentes. Pero la Biblia nos dice en Filipenses que no tenemos que ser pasivos y permitirle a nuestros pensamientos que construyan un nido. Dice que podemos escoger en qué pensamos. La Biblia también nos dice que un hombre piensa en su corazón, así es. Mire qué tremendo. Y esto está en Proverbios 23:7, si lo podemos poner en la pantalla. Y dice, así que es muy importante aquello en lo que pensamos. Dice Proverbios 23:7, como un hombre piensa en su corazón, así es. Lo que usted piensa, eso es usted. Lo que hay en sus pensamientos, eso es lo que usted es. Y en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué tremendo. Romanos 12:1-2 nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El pastor predicaba un día de esto sobre ese texto. Y dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice vivo y santo, agradable a Dios.
¿Y cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? Viviendo de acuerdo a la palabra, queriendo hacer o haciendo la voluntad. Queriendo no, porque querer todos podemos querer. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de lo que dice su palabra. No es fácil venir y decirle al Señor: Señor, yo me presento como sacrificio vivo y agradable a ti. Porque eso implica renunciar. Cuando usted se presenta como sacrificio vivo y agradable, es renunciar a muchas cosas. Es renunciar a una vida pasada. Es renunciar a querer hacer lo que yo quiero, lo que mi carne me está dictando. Es renunciar a todo aquello que nos separa del Señor. Eso es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo al Señor. Y como cristianos necesitamos hacerlo. Porque el presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo permite que nuestra mente sea renovada. Permite que usted pueda pensar diferente, que ya no piense como piensa el mundo, que piense como piensa Dios, como dice Dios que es usted, como quiere Dios que usted piense. Muchas personas están, ayer precisamente, el domingo que yo estaba en la iglesia, aquí en la iglesia, una señora me manda un texto, ella es de Jagua, y me dice: hermana Delfinita, ¿puedo hablar con usted? Y yo le escucho que timbre y le digo: estoy en la iglesia. Yo la llamo cuando salgo. Cuando llegué a mi casa la llamé y se los cuento como testimonio. Y le digo, yo la llamo y ella me contesta rápido y le digo: dígame. Yo solo la he visto como 1 o 2 veces. Y me dice: mire que tengo un problema gástrico. Yo creo, me dice, que tengo cáncer. Ella sí va. Y le digo yo: ¿y por qué dice usted que tiene eso? Y empezó a decirme todos los síntomas, ¿verdad?, que ella sentía. Y le digo yo: la palabra no dice eso. La palabra dice, le digo yo, que por sus llagas usted sana. La palabra dice, le digo yo, que Él está con usted. Y dice, le digo, que si alguno está alegre, que cante alabanza, pero que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia que oren, que lo unjan, y que la oración de fe sanará al enfermo, y que si ha cometido pecado le serán perdonados. Y ahorita oramos. Y empecé a orar. Y me dice: hermana Delfinita, mañana voy a que me hagan la endoscopía, que era ayer. Hoy en la mañana me llama y me dice: hermana Delfinita, desde que oramos, la gloria y la honra es para el Rey. Desde que oramos aquí, dejé de sentir la síntoma. Y le digo: ahí me dice el Espíritu Santo, ora por su mente. Y empecé a orar por su mente. Y me dice: mi mente cambió cuando oramos. Y mi cuerpo también cambió. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos renovar nuestros pensamientos? Conociendo de la palabra y viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Esa es la forma correcta de cambiar nuestros pensamientos. No podemos cambiar nuestros pensamientos si no sabemos lo que Dios está diciendo de nuestras vidas. Su palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Él, que no somos cualquier cosa. Pero la gente de repente nos está diciendo otra cosa y nosotros creemos lo que la gente nos está diciendo. Nosotros creemos lo que la gente nos dice, pero no creemos lo que la palabra de Dios nos dice, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando usted entienda
lo que la palabra de Dios le está diciendo. Su mente se va a renovar, su vida va a cambiar, sus actitudes, sus hechos, su cuerpo, todo lo que le rodea va a cambiar, su familia, sus hijos, todo va a cambiar. Pero necesitamos renovar nuestra mente. Y la única forma de hacerlo es conociendo y viviendo de acuerdo a su palabra. Yo, amado hermano, no puedo decir que renovo mi mente si solo agarro la Biblia el día que vengo aquí y luego no la vuelvo a agarrar. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, tomamos la palabra cuando estamos atribulados. Y yo quiero contarles por experiencia, cuando usted está atribulado, ni siquiera puede concentrarse en la palabra. ¿Por qué no la toma cuando está bien? Cuando todo anda al 100, cuando su vida está bien, cuando es fácil levantar las manos, pero entonces nos olvidamos de tomar la palabra y venimos y queremos agarrar la palabra cuando estamos en momentos difíciles. Y en momentos difíciles nos es mucho más difícil, valga la redundancia, poder tomar esa palabra y ser hacedores de ella. La Biblia dice que podemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La Biblia enseña que ser transformados por la renovación de nuestra mente significa cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y ver el mundo para que se alinee con las perspectivas y los valores de Dios, abandonando los patrones de pensamiento mundanos, de miedo y egoísmo. Este proceso continuo implica interpretar la vida a través de la palabra de Dios, lo que nos permite discernir y vivir de acuerdo con su voluntad perfecta, resultado en una transformación interna que afecta nuestras acciones, propósitos y la forma en que interactuamos con los demás. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, amados hermanos, podemos transformar también la mente de las personas que están a nuestro alrededor. Usted muchas veces, con una palabra que alguien le dé, puede cambiarle el rumbo de ese día. Con una palabra que alguien le dé, puede cambiarle la situación que usted está viviendo. Muchas personas piensan que yo le escucho a alguien, no, yo no visito a alguien porque no tengo que llevarle. Y de repente a cada persona no necesita que usted le lleve, sino que le lleve una palabra. Muchas veces ni siquiera una palabra, muchas veces un abrazo. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para poder renovar la mente de las personas que están a nuestro alrededor. Alguien que nos escucha hablar negativamente a nosotros, que somos cristianos, que conocemos a un Cristo de poder, que conocemos un Cristo que cambia, que conocemos un Cristo que restaura, y nos escucha hablar negativamente, ¿qué va a pensar? ¿Qué cree usted que va a pensar del Dios que nosotros adoramos? ¿Qué cree que va a pensar del Dios que nosotros exaltamos? ¿Qué va a pensar si nosotros que le conocemos, si nosotros que Dios ha hecho tantas maravillas en nosotros? En el momento de tribulación tenemos otro gran problema, se nos olvida lo que Dios ya hizo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando usted está en un momento difícil, a usted se le olvida lo que Dios ya hizo por su vida. A usted se le olvida que Dios lo sacó de aquella situación difícil hace 10 años, que usted creía que ya no iba a salir, que usted creía que ya estaba en lo más profundo, que ya no había nada que hacer, y de ahí lo sacó el Señor. Pero hoy que está otra vez en el proceso, a usted se le olvida que ese Dios estuvo ayer, está hoy y va a estar con usted por siempre. Si usted lo cree, dele una alabanza de palmas al que vive. Dice que la transformación comienza en nuestra mente.
La transformación no es un cambio en la vida, sino un cambio en la mente. Escuche esto. Cuando usted cambia su mente, entonces cambia su vida. Pero nosotros queremos primero cambiar la vida y después cambiar la mente. Eso no funciona así. Primero cambiamos la mente y eso nos cambia la vida. No es un cambio en la vida, sino en la mente. La transformación es consecuencia de la renovación de nuestra mente. Al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra vida sigue esa nueva dirección. Cuando usted transforma su mente, su vida sigue esa dirección. La transformación comienza en la mente. La transformación también es dejar atrás las perspectivas del mundo. El pasaje que acabamos de leer nos advierte que no debemos conformarnos a las ideas y valores de este mundo, que a menudo se basan en el egoísmo, en el orgullo y en el temor. Y eso es una verdad. Y Pablo lo dice en el texto que acabamos de ver. Nos advierte que no debemos conformarnos a las ideas y valores de este mundo. Pero muchas veces esas ideas y esos valores minan nuestra mente. Eso es lo que nos mantiene tensos, eso es lo que nos mantiene estresados, eso es lo que nos mantiene ansiosos, el hecho de lo que está pasando. Y es cierto, no estamos viviendo buenos tiempos, pero usted y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. Usted y yo tenemos a alguien que va delante de nosotros como poderoso gigante. Y dice que Él pelea la batalla por nosotros. Entonces, nuestra vida no depende del tiempo, no depende del político que va a ganar. Como cristianos necesitamos orar para que se haga la voluntad de Dios. Pero no dependemos del político en turno ni del que viene. Porque eso no es lo que dice la palabra. Porque la palabra también dice que Él pone y quita reyes. ¿Entiende? Y si Él los pone y si Él los quita, ¿por qué nosotros podemos depender de alguien que Dios lo quita y lo pone? Nosotros tenemos que depender del Padre. Nosotros tenemos que depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tienen que ser nuestra dependencia. Dice que cultivar una mentalidad de Dios. ¿Qué implica la renovación de nuestra mente? Implica ver al mundo con la mente de Cristo. Mire qué poderoso esto. ¿Qué implica la renovación de nuestra mente? Ver al mundo con la mente de Dios. Mira lo que dice, dice ver al mundo con la mente de Cristo. Se trata de elegir, interpretar la vida a través de las enseñanzas de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, en lugar de nuestra propia experiencia, traumas o las oposiciones de otros. Dice que la renovación de nuestra mente implica ver el mundo con la mente de Cristo. ¿Cómo ve Cristo al mundo? ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento cómo ve Dios al mundo? ¿Ha meditado en algún momento? Dice que las tierras, su plenitud y todo lo que existe está en las manos de Él. ¿Así lo ve? Y nosotros muriéndonos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada en otro que no es Dios. Porque estamos poniendo la mirada en el hombre y la palabra de Dios dice que maldito aquel que pone la mirada en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y el tener puesta nuestra mirada en el Señor renova nuestra mente. Y el renovar nuestra mente trae un cambio a nuestras vidas. ¿Qué implica renovar nuestra mente? Discernir la voluntad de Dios. Mire qué poderoso. Discernir la voluntad de Dios. Una mente renovada nos permite probar y aprobar la voluntad de Dios, entendiendo que es buena, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Muchas veces repetimos ese texto bíblico donde dice, ¿verdad? La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta.
y lo sabemos de memoria, pero si usted medita lo que está diciendo, ¿verdad? El renovar nuestra mente es discernir la voluntad de Dios. ¿Qué estoy viviendo? Pues no sé qué está viviendo usted, pero lo que yo estoy viviendo es porque Dios lo permite. Nada en esta vida permite porque alguien, por casualidad, sino porque todo lo permite el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esos pasos, nuestra mente se renova. Porque cuando nosotros conocemos del Señor, no es que no vamos a volver a tener dificultades, es muchas veces cuando más dificultades tenemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere sacarlo de ahí, pero más fuerte. Sacarlo de ahí de donde usted está, más fortalecido. Sacarlo de ahí de donde usted está, siendo una mejor persona. Sacarlo de ahí donde usted está, con su mente renovada, creyendo en un Dios que es su fuerza, que es su fortaleza. Creyendo en un Dios que dice que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Porque muchas veces decimos, no, mi Dios es mi pronto auxilio, mi Dios es mi fortaleza, mi Dios, pero solo lo decimos realmente, no lo estamos viviendo. Y el vivir su palabra nos hace renovar nuestra mente. Dice que renovar nuestra mente es una nueva forma de vivir. La renovación de la mente nos permite vivir con un propósito más elevado, beneficiando a otros y dejando de lado las acciones egoístas para buscar el bien común. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, ya no pensamos solo en nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos solo en nosotros? Pero cuando nosotros renovamos nuestra mente, empezamos a pensar en las otras personas, en el bien común. Necesitamos un corazón, amados hermanos, que diga en esta noche, Dios, te quiero a ti y quiero hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántos pueden decir en esta noche esa palabra? Dios, te quiero a ti y quiero hacer las cosas a tu manera. No solamente necesitamos hacer un compromiso total, sino que también para tener una vida cristiana victoriosa. Cuando usted le dice al Señor, te necesito a ti y quiero hacer tu voluntad, su vida cambia, sus fuerzas cambian, su mente cambia, su familia cambia, todo lo que está alrededor. Necesitamos tener un corazón que podamos decirle, quiero hacer tu voluntad, Dios. Y lo quiero hacer a tu manera. No es fácil, ¿verdad? Súper difícil. Pero ¿sabe qué? Es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Porque con ese tipo de decisión, con esa decisión, podemos descansar. ¿Y saben quién? No en el hombre, sino en Dios. Y cuando usted descansa en Dios, su vida es diferente. No solamente tenemos que hacer un compromiso total, sino que también para tener una vida cristiana victoriosa es necesario que demos los siguientes pasos y que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. No podemos pensar como el mundo piensa si no queremos los resultados del mundo. Mira qué bonito esto. No podemos pensar como el mundo piensa si no queremos los resultados del mundo. Entonces, si queremos algo diferente de lo que el mundo nos ofrece, tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar como Dios piensa. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, el primer texto que leímos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros podemos escoger en qué pensar, amados hermanos. Usted escoge en qué piensa. Usted escoge qué le quita el sueño en esta noche o qué le permite dormir como un niño. Usted lo escoge. Todo lo que dice, nosotros podemos escoger en qué pensar. Todo lo que es verdadero, justo, de buen nombre, en esto pensad.
Lo que hacían en el Antiguo Testamento, me encantaba mucho esto, y dice que lo que hacían en el Antiguo Testamento era que tomaban la palabra de Dios y la ponían en las jambas y en los dinteles de las puertas, y en sus ropas, estaba constantemente entre ellas. Y dice Deuteronomio 6, 5, 9, y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andarás por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que hacían antes. Le escribían la palabra. Y dice, no solo que le escribía, que se le enseña a sus hijos. ¿Cuántos tienen ahorita hijos todavía pequeños que pueden hacer de ellos obras maravillosas? Empezar a tener devocionales con sus hijos. Empezar a orar con sus niños. Antes de acostarse, poder orar con ellos. Eso cambia la mente. No solo de ustedes, sino de los niños también. No solo de ustedes, sino también de sus hijos. Es un buen tiempo para que meditemos y reflexionemos entre meditar, entre renovar nuestra mente. Y no descuidemos, amados hermanos, esto no es del tema, pero no descuidemos nuestros hijos, que son la mies que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces cuando ya están grandes queremos hacer miles de cosas, pero el mejor tiempo lo desperdiciamos. Y dice: instruid al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartare de él. Dios instruye que deberíamos hablar de la palabra de día y de noche. Eso dice Deuteronomios, que ellos hablaban de la palabra en todo tiempo, con todas las personas, que la ponían en los postes, que se la hablaban a sus hijos, que la palabra era el tema de conversación. Pero veces que en hogares cristianos no se escucha ni siquiera una palabra cristiana, ni siquiera un amén. Entonces, ¿cómo vamos a renovar a nuestros hijos si nuestra mente no está renovada? ¿Cómo vamos a renovar a nuestra familia si nuestra mente no ha sido renovada? Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la siguiente parte de ese verso dice: la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Miren qué poderoso. Es vida y es paz pensar en las cosas del Espíritu de Dios. Pero si empezamos a pensar en las cosas del mundo, el dinero, la codicia, etcétera, ¿sabe qué sucederá en nuestras vidas? Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Empezaremos a hacer esas cosas en nuestras vidas y eso destruirá nuestras vidas. ¿Te das cuenta? La verdadera guerra espiritual no está con el hermano. La verdadera guerra espiritual está con nuestra mente. Muchas veces decimos: atamos al hombre fuerte, atamos esto, atamos el otro, pero no atamos nuestra mente a la mente de Cristo. Muchas veces, y no es que es malo que hagamos guerra espiritual, pero empecemos con nuestra mente. Empecemos con nuestra mente. Isaías 26:3 dice que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Óigame bien. Muchos de nosotros, amados hermanos, necesitamos hacer ajustes en la trayectoria. Necesitamos decir: Dios, esos son pensamientos malos, como dice Romanos 12. Yo quiero que usted, cuando llegue a su casa, lea Romanos 12. Y porque todo Romanos 12, necesitamos decir: Dios, esos pensamientos son malos, necesitamos cambiar mi actitud y renovar mi mente y empezar a pensar en las cosas que son verdaderamente justas y de buen nombre.
Yo quiero que en esta noche